cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dolo y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Saludos queridos alumnos de sexto de secundaria, promoción 2020-2021. Les acompaña su maestro Iván Tejeda. Feliz de poder continuar con cada uno de ustedes desde este espacio, compartiendo conocimientos matemáticos que serán de gran utilidad en tu desarrollo educativo. Definitivamente, las clases a distancia han venido a ayudarnos a resolver el gran problema que nos ha tocado vivir por la pandemia. Sin embargo, nos estamos esforzando cada día
para salir adelante. En clases anteriores se hizo la introducción de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Abordamos el concepto de suma y diferencia de ángulos. También realizamos ejercicios que involucran estas fórmulas y dejamos algunas asignaciones. Analizamos, demostramos e hicimos ejercicios del ángulo doble de las razones trigonométricas y hoy continuaremos esta unidad aprendiendo las fórmulas del ángulo mitad, realizando ejercicios relacionados a ellas, tanto del seno, coseno y la tangente. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Vamos a trabajar. Iniciemos el desarrollo de la clase de hoy planteando las fórmulas del cálculo de ángulo mitad para las razones trigonométricas del seno, coseno y tangente. Analizaremos también las razones recíprocas, el signo que corresponde al ángulo en los diferentes cuadrantes y realizaremos ejercicios al respecto. Razones trigonométricas del ángulo mitad. Sea alfa un ángulo. Las razones trigonométricas del ángulo mitad, alfa entre 2, se pueden expresar en función de las razones trigonométricas de alfa, en particular del coseno de alfa. Seno del ángulo mitad es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa dividido entre 2. Para el coseno del ángulo mitad es igual a más o menos raíz cuadrada de 1 más coseno de alfa dividido entre 2. Y para la tangente del ángulo mitad va a ser igual a más o menos raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa dividido entre 1 más coseno de alfa. Vamos a explicar en este momento las razones trigonométricas del ángulo mitad para cada una de las funciones. En este caso tenemos aquí la fórmula para el ángulo mitad del seno y dice que el seno del ángulo mitad o de alfa dividido entre 2 va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno del ángulo dividido entre 2. Para el caso del coseno o del ángulo mitad del coseno va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 más coseno del ángulo dividido entre 2. Recordemos que la tangente es igual al seno entre el coseno. Entonces, para aprender estas fórmulas, solamente tenemos que poner empeño en el seno y el coseno, ya que la tangente va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno del ángulo, que es el seno, dividido entre 1 más coseno del ángulo, que es el coseno. Para las razones recíprocas, en este caso, cosecante del ángulo mitad, como es la función inversa del seno, la cosecante del ángulo mitad va a ser igual a 1 dividido entre el seno del ángulo mitad. Para el caso de la secante, que es la recíproca del coseno, va a ser igual a 1 dividido entre coseno del ángulo mitad. Y para la cotangente, que es la inversa y a la vez también la recíproca de la tangente, tenemos que la cotangente del ángulo mitad va a ser igual a 1 dividido entre la tangente del ángulo mitad. En las fórmulas del ángulo mitad de seno, coseno y tangente, habrás notado que previo al símbolo de la raíz, todas nuestras fórmulas tienen expresado más o menos. Eso va a depender del ángulo o del cuadrante en que caiga el ángulo mitad en nuestro eje de coordenadas. Por ejemplo, para el primer cuadrante, si el ángulo mitad cae en ese primer cuadrante, en toda esta zona, todas las razones trigonométricas van a ser positivas. Es decir, que el resultado que vamos a elegir al terminar la operación va a ser positivo. Para el caso de que nuestro ángulo mitad caiga en el segundo cuadrante, vamos a tener solamente las razones positivas, seno y cosecante. Si cualquiera de las otras caen en el segundo cuadrante, será negativo.
En el caso de que nuestro ángulo mitad caiga en el tercer cuadrante, solamente serán positivas la tangente y la cotangente. Y para el caso del cuarto cuadrante, solamente serán las razones positivas, coseno y secante. Cualquiera de las otras serán negativas. Vamos a hacer ahora las razones trigonométricas para el ángulo mitad de cada una de las funciones. En este caso, nos dice sea un ángulo alfa igual a 60 grados y nos piden hallar las razones trigonométricas del ángulo mitad. Iniciamos con el seno del ángulo mitad. Recuerden que alfa, nos dice el mandato, vale 60 grados. Entonces, utilizando la fórmula de seno del ángulo mitad, decimos que el seno de 60 grados dividido entre 2 va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de 60 grados dividido entre 2. Esto va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de 60 grados en nuestra tabla de ángulos notables es igual a 1/2 dividido entre 2. Entonces el seno de 60 grados entre 2 o del ángulo mitad va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de, y restamos 1 menos 1/2. Es decir, si a un entero le quitamos la mitad, nos queda una mitad, es decir, 1/2 dividido entre 2 que tenemos en el denominador. En la división de fracciones, este 2 lo partimos por 1 que no se marca. Solamente tendríamos que multiplicar para resolverlo de manera fácil. Numerador con denominador y denominador con numerador. Y ahí resolvemos nuestra división de fracciones. Entonces diremos que esto es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 por 1 es 1 para el numerador dividido entre 2 por 2 es 4. Entonces decimos que el seno del ángulo mitad, es decir, de 60 grados dividido entre 2, va a ser igual a más o menos. Y sacamos raíz cuadrada tanto del numerador como del denominador. Raíz cuadrada de 1 es 1. Raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, finalizamos diciendo que el seno de 30 grados, resolviendo la parte del primer miembro de la igualdad, va a ser igual a 1/2. Recordemos también que en nuestra tabla de ángulos notables, el seno de 30 grados es 1/2, por lo tanto, queda demostrado el seno de 30 grados para nuestra tabla de ángulos notables. Vamos en este momento a resolver nuestro ejercicio ahora para el coseno del ángulo mitad, teniendo en cuenta el mismo ángulo de 60 grados. Decimos entonces que el coseno de 60 grados dividido entre 2, o nuestro ángulo mitad, va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 más el coseno de 60 grados dividido entre 2. El coseno entonces de 60 grados entre 2 o de nuestro ángulo mitad va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 más 1/2, que es el coseno de 60 grados dividido entre 2. Esto es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 más 1/2 sería entonces 3/2 dividido entre 2. Lo partimos entre 1 para resolver. 3 por 1, 3. 2 por 2 sería 4. Sería entonces igual a más o menos raíz cuadrada de 3 por 1, 3 en el numerador, dividido entre 4 para el denominador. El coseno del ángulo mitad va a ser igual a la raíz cuadrada de 3, lo dejamos expresado como tal, dividido entre la raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces, esto es igual, resolviendo el primer miembro, 60 entre 2 será 30 grados, igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2, tal cual está expresado en nuestra tabla de ángulos notables. Para el caso de la tangente del ángulo mitad, seguiremos trabajando y demostrando igual con el ángulo de 60 grados. Decimos que la tangente de 60 grados dividido entre 2 será igual a más o menos
la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de 60 grados, dividido entre 1 más el coseno de 60 grados. Esto es igual entonces a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos 1/2 dividido entre 1 más 1/2. Entonces, la tangente de 60 grados dividido entre 2, o la tangente del ángulo mitad, va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos 1/2, nos queda 1/2 en el numerador, dividido entre el denominador, 1 más 1/2 nos quedaría entonces 3/2. Esto es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 del numerador multiplicado por el 2 del denominador sería 2, dividido entre 2 por 3 sería 6. Podemos simplificar esta fracción, nos quedaría igual a más o menos raíz cuadrada de 1 mitad de 2 mitad de 6, 3. Entonces, raíz cuadrada de 1 es 1 sobre raíz cuadrada de 3. Si racionalizamos esta expresión quitando el signo radical del denominador, nos va a quedar raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces, como paso final tendríamos que la tangente, resolviendo el primer miembro de 30 grados, dividiendo 60 entre 2, va a ser igual a raíz cuadrada de 3 sobre 3, también tal cual nos expresa nuestra tabla de ángulos notables. Resolvamos este ejercicio que nos piden hallar la tangente de 18 grados 30 minutos y tenemos nuestra fórmula de la tangente del ángulo mitad expresada aquí. También tenemos un triángulo rectángulo que vamos a utilizar más adelante. Vamos entonces a convertir estos 18 grados 30 minutos todos a grados y decimos entonces que los 18 grados 30 minutos lo vamos a multiplicar por una equivalencia, es decir, 1 grado equivale a 60 minutos. Entonces podemos eliminar este 0 con este 0 que está acá. Podemos sacar tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. Entonces esto es igual a 18 grados más 1/2 en grados, tenemos ese medio. Entonces, ese medio convertido en decimal equivaldría entonces a 0.5. Por ende, entonces vamos a tener finalmente 18 grados más 0.5 grados, que serían 18.5 grados. Estos 18.5 grados, si lo multiplicamos por 2, sería este el ángulo mitad, pero multiplicándolo por 2, entonces tendríamos ya 37 grados haciéndolo general. Vamos entonces a hallar la tangente de 37 grados dividido entre 2, que sería el ángulo mitad, será igual, como dice nuestra fórmula, a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de 37 grados dividido entre 1 más el coseno de 37 grados. Esos 37 grados los vamos a utilizar de acuerdo a nuestro triángulo trigonométrico que tenemos pautado aquí en nuestro pizarrón. El ángulo de 37 grados tiene como lado opuesto o cateto opuesto el que tiene como medida 3, la hipotenusa tiene 5 como medida y el lado adyacente tiene como medida 4. Entonces, sustituyendo, decimos que la tangente de 37 grados dividido entre 2 será igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de 37 grados, sería el coseno, lado adyacente sobre hipotenusa, entonces sería 4/5 para esta parte del numerador, dividido entre 1 más coseno de 37 sería también 4/5. Vamos a resolver estas dos operaciones de manera aparte o particular. Decimos entonces 1 menos 4/5.
1 está dividido entre 1, va a ser igual. 1 por 5, 5. 1 por 5 también 5 aquí en el numerador, menos 1 por 4, 4. Sería igual a 5 menos 4, 1, sobre 5 para el numerador. Entonces eso es igual a más o menos raíz cuadrada de 1/5 en el numerador dividido entre 1 más 4/5, también dividido entre 1 es igual a 5 en el denominador. Para el numerador 5 más 4 sería 9/5. 9/5 entonces sería para el denominador. Entonces, la tangente de 37 grados dividido entre 2, o el ángulo mitad, va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 por 5, es 5, dividido entre 5 por 9 sería 45. Podemos también reducir esta fracción y decir más o menos raíz cuadrada de quinta, 1 para el numerador, quinta de 45 sería 9. Esto sería igual a raíz cuadrada de 1 es 1 sobre raíz cuadrada de 9, 3. Entonces, la tangente de 18.5 grados va a ser igual a 1/3. Sería este nuestro resultado final. Bien chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Hemos trabajado las diferentes fórmulas que nos sirven para calcular el ángulo mitad de las razones trigonométricas. También vimos ejercicios que tienen que ver con el cálculo del ángulo mitad. En nuestro próximo encuentro seguiremos ampliando este tema tan interesante hasta llegar a conocerlo lo más detalladamente posible. Puedes seguir ampliando tus conocimientos relacionados a las razones trigonométricas y sus respectivas fórmulas. Te recomiendo que visites el canal de YouTube Mate Móvil en los ejercicios de ángulo mitad. Continúa relacionándote con tus compañeros y tu maestro guía. Comparte tus anotaciones, resolución de ejercicios y pregunta todas tus inquietudes, ya que el trabajo en equipo divide el esfuerzo y multiplica los resultados. Hasta nuestro próximo encuentro.